En el día de hoy voy a conversar acerca de los números, porque pues todas las personas que de repente hemos tenido algún acercamiento con herramientas como el tarot, la astrología o cualquier otra disciplina que se dedica al autoconocimiento y sobre todo que tiene un enfoque evolutivo, seguramente ha tenido que tener contacto con los números, la energía de los números, que claramente es un símbolo y más allá de ser un símbolo es una realidad de un proceso, porque los números lógicamente tienen una secuencialidad, hablan de un proceso que está en acción o en retroceso o estancado. Y esas son palabras claves para entender las dinámicas, no solamente de la naturaleza, sino también de la vida humana. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, de cómo esa concepción del mundo que se la debemos a Pitágoras, pues de alguna forma nos da un esquema mental, nos da una estructura dentro de la cual podemos encontrar una sabiduría que es primero antiquísima y segundo pues muy valiosa para las personas que las vamos a aprovechar. Hola, yo soy Sergio Palacios y esto es Rumbo al Interior, un podcast de alquimia evolutiva hecho para curiosos, incrédulos, iniciados y no iniciados en el camino del despertar espiritual. Te invito a aprender, especular y conversar, porque todos tenemos algo que decir y nadie se hace menos por escuchar. Bienvenidos. Bueno, empecemos hablando de Pitágoras y por qué se habla de sumas pitagóricas y cosas por el estilo. Mm, Claramente Pitágoras no inventó los números y definitivamente esta noción pertenece y se pierde en la antigüedad, en la historia, desde las cavernas, yo creo, la necesidad de llevar un control de las cosas. Entonces es imposible pensar en que existe un origen determinado para entender el número, o mejor, la vibración del número. Pero las primeras nociones que tenemos muy cercanas a lo que entendemos hoy en día por la numerología sería el señor Pitágoras en la antigua Grecia. Él al parecer hizo unos viajes al Medio Oriente y de allí obtuvo un conocimiento ancestral y él planteaba que todos los números de alguna forma representan la armonía del cosmos, que esto era un parte de precisamente el imaginario griego, ¿no? Entender la obra de la creación como una emanación divina. Entonces él decía que las matemáticas en general y los números precisamente eran como códigos donde estaba registrado pues toda la perfección y la matemática pues claramente es una muestra también no solo de perfección sino de belleza. Entonces, bueno, este no es el objetivo de este podcast, de desarrollar las ideas de Pitágoras, pero de ahí tenemos un punto de partida para lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es que, bueno, actualmente la numerología como tal hace parte de todas estas corrientes, eh, pueden ser espirituales o al menos que buscan una percepción metafísica del mundo, ¿no? Donde los seres humanos de pronto estamos buscando respuestas que se adecúen a nuestras necesidades. Y es muy curioso ver que estas nociones que son tan antiguas hoy en día cobren vigencia nuevamente y finalmente pues le den respuestas al ser contemporáneo. Y bien, usos que actualmente se le da a la numerología. Mm, Incluso algunas personas antes de tomar decisiones como comprar una casa o hacer una inversión o hacer un viaje, están revisando el contenido numerológico. Y es que los números están, si nos ponemos a pensar, están en todo, están en las direcciones, en los valores, en los precios, en nuestra fecha de nacimiento. Y esa ha sido una de las grandes ramas, por así decirlo, desarrolladas por la numerología y es, hay una forma de conocer un número personal y hay varios números de vibración personal donde las personas pueden ubicar y entender mejor su energía, entender cómo esa energía se combina con la de otras personas, entender si les conviene cierto lugar o no. Y digamos, esto se volvería una suma realmente infinita de combinaciones posibles donde algunas pueden ser mejores, benéficas que otras. Básicamente, este es el principio de la numerología. Entonces,
El día de hoy yo quiero hacer un pequeño recorrido por los 9 números. No vamos a incluir el cero porque el cero que se tiene en cuenta en el tarot, pero en la escala pitagórica él hablaba del 1 al 9 como diferentes niveles de energía y bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Empezamos con el número 1. Definitivamente la energía del número 1 representa los inicios, los líderes, mm, y también un poco la soledad, porque finalmente el 1 tiene esta particularidad que se tiene solo a él mismo. Entonces puede indicar periodos donde tenemos que confrontar nuestra realidad en singular, digámoslo de esa manera. Y tiene mucho que ver también con todos los que son proyectos nuevos, lo que son las iniciativas. Y hay que tener integrada totalmente la energía del número 1, porque de lo contrario, pues no tendremos el valor y la fuerza para emprender nada. Recordemos un poco, si escuchamos el podcast del episodio anterior, hablábamos de las polaridades y de los elementos, de lo masculino y lo femenino, pues el uno representa en realidad una energía muy masculina de avance, donde se necesita que haya un líder, que haya una voz que guíe, y a veces nos invitan a que nosotros seamos ese líder o nos invitan también a construir el liderazgo en un emprendimiento o en algún escenario muy específico. Entonces la energía del uno es totalmente dedicada a la acción, al avance, y es un paso, digamos, necesario en cualquier proceso evolutivo, es el comienzo de todo. De ahí entonces pasaríamos a la energía del número 2. Y la energía del número 2 es una energía mucho más receptiva, es mucho más cordial, porque no tiene esta presión, esta necesidad de mandar que sí tiene el número 1. Y el 2 entonces nos habla de la cooperación, del trabajo en equipo, de cómo ser conscientes de las relaciones, de cuánto doy, de cuánto recibo. Entonces podríamos asociarlo un poco, retomando temas astrológicos también, un poco es como si el uno fuera el sol y el 2 fuera la luna, que es su reflejo. Entonces, cómo ellos dos trabajando en equipo, y eso tiene que ver con los arquetipos también, de lo cual podemos hablar más adelante. Y este juego y esta danza cósmica de alguna forma nos está hablando de un equilibrio, nos está hablando de que las cosas cuando las contrastamos con otras personas o con otras situaciones ganan profundidad. Digamos, el 2 yo lo entiendo también un poco como una noción de perspectiva, donde los elementos y las cosas dejan de ser planas, y en 2 dimensiones ya yo logro entender que hay una figura, que hay un fondo y que todo tiene un contraste, todo tiene un opuesto, todo tiene un complemento, y esto pues hace que la vida sea mucho más dinámica y sea mucho más compleja asimismo, ¿no? En el número 3 encontraríamos entonces un número de expansión, un número que habla de todo lo que crece, tanto en la naturaleza. Pensemos un poco en procesos que se llevan a cabo en la primavera, donde todo florece. Y este número 3 me está hablando a mí de abundancia, pero también me está hablando de alegría. Es un proceso donde, más allá de reconocerme a mí en el número 1, reconocer al otro en el número 2, cuando aparece el número 3 es un poco como encontrar realmente mi lugar en el mundo, encontrar ese motivo para ser feliz, donde supero el conflicto, la superación del conflicto. Pienso que está muy asociada al número 3 y por eso su don es la alegría. Normalmente las personas con número 3 tienen este don de alegrar, de les gusta mucho compartir también, sobre todo socializar con otras personas. Y es una energía necesaria y muy bonita, porque como ven vamos avanzando estadios, y en este lugar se nos invita a salir, se nos invita a no quedarnos con el blanco y el negro, a un poco romper nuestras fronteras, y eso siempre, siempre será algo beneficioso. Llegando al número 4 entonces encontramos un número que de alguna forma yo siempre he dicho que el 4 controla la energía expansiva del 3. ¿Y por qué lo digo? Porque si el 3 es la naturaleza desbordada, fértil totalmente, es un poco como tener un jardín fuera de control. Entonces, de alguna forma debe haber un sistema, un proceso que implique que esa energía y esa exuberancia del número 3 se controle.
Y el 4 yo lo visualizo siempre como un pequeño jardín donde yo le pongo límite a la exuberancia natural y controlo, digamos, su expansión. Mm, pero bueno, no solamente esto tiene que ver con jardines, a nivel metafórico tiene que ver con todas las cosas que nos producen placer, que es una cualidad también muy del número 3. Podemos caer en excesos. El 4 es el control de los excesos. El 4 es la mesura. El 4 es contabilizar las cosas, mis recursos. Y es un proceso necesario para poder avanzar en el camino, porque definitivamente no todo es fiesta, no todo es control. Entonces sería interesante que miráramos en nuestra vida particularmente cuáles procesos están realmente necesitando un control, un número 4. El número 4, por ejemplo, está muy conectado también con la salud, ¿no? Y con el mundo material. Todas las actividades que yo realice en pro o en contra de mi salud física, pues van a tener una repercusión en el futuro. Y el 4 me invita a tener, por ejemplo, hábitos sanos. Entonces, si nos damos cuenta, cada paso que avanzamos en la numerología nos está dando una visión de madurez. Y aquí hay una gran sensación y necesidad de madurez, de control, de no dejarnos llevar por los impulsos. Y es, como lo digo, es una energía súper necesaria. Todas son necesarias y todas son interesantes y todas son vitales para que la evolución se lleve a cabo. En el número 5, entonces ahora encontramos nuevamente un momento de expansión. El 5 se considera el número de la apertura de la conciencia, porque si hacemos una analogía del número 4, como yo les decía, un pequeño jardín, un pequeño encierro, una tabla de contabilidad, mm, puedo asfixiarme en ese espacio. Y el 5 me está invitando precisamente a romper, a lo que dicen ahora en mercadeo, pensar fuera de la caja. Entonces el 5 es salir de mis fronteras, el 5 es salir de mi hogar también, porque el 4 representa también la energía de la casa, eso olvidé decirlo. Y el 5 me implica a mí salir al mundo exterior, esto puede ser el extranjero, o simplemente intercambiar mi pensamiento con otras personas que no tienen el mismo origen que yo, que no son de mi país, por ejemplo, que no tienen la misma religión que profesaba yo o mi familia. El 5 me está invitando a salir, a romper, al intercambio, pero por lo mismo puede ser una energía muy conflictiva, porque cuando yo contrasto mis ideas con otras personas, pues puede haber un riesgo de conflicto, puede haber peleas, puede haber discusiones. Sin embargo, esas peleas y esas discusiones precisamente van a crear en nosotros una necesidad de investigar, que eso también es mucho, tiene que ver con la energía del 5, que es investigar, estudiar, y es un proceso totalmente expansivo. No en el sentido del 3, como ya lo dije, el 3 es una energía de expansión más a nivel de fertilidad, fertilidad de ideas, fertilidad de contactos, pero un poco como sin control. El 5 ya tiene algo de sabiduría para decir, ok, esto lo puedo entender, esto lo puedo asumir, esta guerra de alguna forma la puedo dar y esta no. Ya tiene integrada la energía del número 4, que es consciente de sus recursos, consciente de sus límites. Entonces hay un proceso de avance. Sin embargo, pues el 5 inevitablemente nos conecta con el siguiente número, que es el 6. Y en el número 6 aparece un momento muy bonito, porque tiene que ver con embellecer un poco la vida. El 6 está muy conectado con todo el tema estético a nivel general. Es la necesidad de que todo tenga una armonía y un balance, porque en el 5, como ya lo dije, puede haber riesgo de discusiones, peleas, desencuentros. En cambio, el 6 tiene la particularidad que lo embellece todo. Entonces es la persona que no necesariamente discute, sino que persuade. Es un grado de madurez donde se tiene en cuenta el punto de vista del otro, pero en un sentido mucho más amplio. No necesito imponer nada, simplemente busco consensos. Eso es muy de la energía del 6, por eso se considera un número de familia. Para vivir en familia yo tengo que tener en cuenta diferentes puntos de vista y tengo que negociar. Entonces esa energía del 6 es también súper necesaria, y es un proceso que me está llevando a encontrar respuestas en el equilibrio. Esa es la palabra clave también en el número 6. El equilibrio, lo que no está en equilibrio, eh, parece ser fuerte, pero no. Es debilidad. Realmente el equilibrio es nuestra verdadera fortaleza. Y seguimos con el número 7.
que es la energía que corresponde a un momento donde ya se han alcanzado ciertos niveles de evolución, de sabiduría, por así decirlo. Y el 7 es un número muy complejo porque finalmente suma muchas de las cualidades que ya hemos repasado, y eso hace que las personas en algún punto se vuelvan muy individualistas. Es un poco como la sensación de ser incomprendido por el mundo exterior. Entonces la vibración del 7, la energía del 7 es un poco la energía del aislamiento, es un poco la energía de la rareza, de lo que no es típico, de lo que no encaja tan fácil. Es un número que ya tiene una noción muy fuerte de espiritualidad, y eso precisamente contribuye en ese alejamiento del mundo exterior, porque el 7 ya es consciente que hay algo más. El 7 ya tiene integrados, por ejemplo, si sumamos pitagóricamente el 4 y el 3, es el mundo material, que sería el 4, y el 3, que es el mundo de la expansión, que también tiene mucho que ver con la espiritualidad, ¿no? Eso no lo mencioné, pero el número 3 es un número de vibración muy, muy espiritual. Entonces es una persona que de alguna forma es capaz de crear magia, por así decirlo, en su entorno, pero normalmente esto no es comprendido por las personas. Entonces puede haber riesgo de pronto de depresión, precisamente por la soledad, por sentirse un poco remando contracorriente todo el tiempo. Entonces puede haber también un grado de cansancio, porque si lo vemos esto en conjunto es como haber recorrido muchas cosas, muchas situaciones, experimentado también muchas decepciones, y el 7 digamos que acumula toda esta energía y esta experiencia previa. Entonces es un momento donde es necesario respirar profundo, fortalecer el lado espiritual, mm, y son también los espacios que se dedican a este tipo de actividades, ¿no? El número 7 es muy conveniente para temas espirituales, para temas de, de autoconocimiento, de reconstrucción desde adentro, porque es un número muy profundo, no es un número para nada superficial. Y de ahí vamos a la energía del número 8, donde sigamos sumando números. Un 8 es nada menos que un 4 más 4. Y esto tiene mucho que ver con el orden dentro del orden. Por tanto, me está hablando a mí de la perfección. El orden dentro del orden es que aquello que es todavía posible perfeccionar, se puede realizar, se puede llevar a cabo este perfeccionamiento. Esto cuenta para una carrera, para una relación, para cualquier proceso en la naturaleza que ya está culminando la etapa, porque estamos muy cerquita de llegar al 9, que es el final del ciclo. Entonces el 8 requiere revisiones profundas, revisiones, tomar decisiones prácticas de alguna forma, y drásticas también, donde prima la funcionalidad. El 8 no es una energía muy emocional, no es una energía que nos lleve a sentir compasión por otras personas. Entonces podemos quedar también de pronto en momentos de ser duros, de juzgar de forma muy estricta al mundo exterior, pero precisamente la búsqueda del número 8 es la perfección. Es una energía algo compleja de integrar, por lo que acabo de mencionar, por lo que está siempre poniendo la vara más alto, y el objetivo es finalmente completar un ciclo, completar, digamos, un retiro, que son las cosas que ya veríamos en el número 9. El número 9, como ya lo dije, es el final del ciclo, de esta onda que de alguna forma se puede intuir, donde empezó todo como un ser solitario o una energía o un proyecto en solitario que busca por el camino compañeros de equipo, que sufre crisis, que tiene que intercambiar su forma de pensar con otros. Es un proceso que tiene mucho que ver también con los ciclos naturales, donde todo se desarrolla. Por momentos parece que no estuviera sucediendo nada externamente, y se ve aparentemente quieto, y de un momento eclosiona todo al mundo exterior. Entonces, si se fijan, esto tiene mucho que ver con las polaridades, con todos los procesos naturales, que sin embargo la vida está viva, la vida está permanentemente renovándose, y lo hace a través de estos procesos. Y en el 9 culmina el proceso. El 9 es la terminación, la finalización, el producto. Por eso tiene que ver con el retiro, porque es un poco como decir esto ya está terminado, finalizado, entregado, y puede haber, como ya lo dije, puede haber cansancio en el final del camino, pero finalmente se puede hacer una evaluación del pasado, y esto otorga una increíble sabiduría. Aquí me es inevitable conectar esta imagen del 9 con
con el ermitaño, la carta del ermitaño, que es un arcano mayor, que habla de este sabio anciano que mira el pasado y ve las cosas con gratitud y ve las cosas y ya no las juzga como el 8. Él trasciende la energía del 8 y en vez de juzgarlas es una energía muy amorosa, finalmente es una energía muy compasiva y pienso que todos los procesos naturales y metafísicos nos llevan a un proceso que es supremamente misericordioso. Creo que es una palabra que aplicaría en un nivel del 9. Sentir la compasión porque entiendo lo que se sufre en las diferentes etapas, porque soy capaz de empatizar totalmente con los demás, con sus luchas, sus búsquedas, sus pérdidas y sus ganancias. Es un momento también, yo pienso que de celebración. Llegar a un punto 9 es el trabajo concluido y esto merece darse una palmadita en la espalda, aunque en contracara es muy normal también que las personas en este momento de la vida experimenten mucha soledad. De alguna forma el camino se comparte con otros, pero los triunfos verdaderos son personales, son de cada uno. Pero más que una soledad mal llevada es una soledad gozosa, una soledad que se siente distinta, que se disfruta de alguna manera. Y si no está pasando esto, pues hay que ayudar a que las personas o los procesos estén conformes con lo que han hecho, porque es evaluar desde la alegría y desde el amor. Si seguimos multiplicando números, un 9 es un 3 por 3, entonces sería una alegría infinita, llamémoslo de esa manera, que es nada más y nada menos que el comienzo de un ciclo y proponer también el inicio de algo nuevo, porque el ciclo es eterno y una vez llegado al 9 estamos invitados a volver a un ciclo número 1. Pensemos en una semilla que logró un proceso, después de un proceso de desarrollo, nuevamente está dispuesta a crear vida en otro ámbito, en otro ambiente. Esto puede ser una idea, esto puede ser un proyecto nuevo, cualquier cosa que yo haya madurado lo suficiente, seguramente va a crear cosas nuevas, un conocimiento que haga, por ejemplo, que una persona escriba un libro que beneficie a otros. Eso es cerrar un ciclo para iniciar otro. Y esto es un proceso infinito y es un proceso maravilloso y evolutivo totalmente. Y bueno, creo que estas reflexiones, como yo dije desde el comienzo, pues pueden servir para las personas, tengan o no conocimiento de otras disciplinas, porque son comunes a otras disciplinas y sobre todo porque tienen este matiz de lo secuencial, de lo que crece, de lo que se expande y al mismo tiempo del retroceso. Entonces, qué bueno que tomáramos conciencia de si estamos avanzando, que si quieren, y los invito a que lo hagan, busquen una calculadora de numerología, la encuentran muy fácilmente en internet. Hay diferentes tipos de cálculo, había olvidado decir eso, se puede hacer el cálculo con la fecha de nacimiento, pero también se puede hacer el cálculo con las letras del nombre. Hay diferentes formas de llegar a esto y lo único que les puedo recomendar es quédense con eso que les resuene a ustedes mismos, que ustedes sientan que esa información es para ustedes. Lo demás, descártenlo. Realmente este proceso de autoconocimiento tiene que ver mucho con la propia intuición y si su intuición les dice que esa información no es relevante, simplemente descártenla. Pero de lo contrario, si sienten que encuentran algo, una clave importante para ustedes, tómenla. Créanme que pueden sacar mucho beneficio de ese conocimiento y de esa forma de ver el mundo que finalmente nos está diciendo, mire, no siempre es el final del camino, aunque uno cree. Momentos fuertes, depresivos, momentos de pérdida, momentos de quiebra económica, parecen el final y la numerología y la naturaleza y la esencia misma de la vida nos dice que no, que nunca es el final hasta que no es el final y pese a eso hay una semilla que va a prosperar más adelante. Bien, esas eran las cosas que quería compartirles el día de hoy y con esto llegamos a una quinta entrega, un quinto episodio de este podcast llamado Rumbo al Interior. Yo soy Sergio Palacios, los invito para que sigamos conectados en las redes. Recuerden que estamos como Alquimia Evolutiva y entonces quedamos conectados para una próxima oportunidad.